Seamos bienvenidos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en el capítulo 8 de Romanos, versículo 33. Vamos a hablar acerca, hermano, de la gran misericordia de Dios mostrada a nosotros los pecadores. Cada uno de nosotros debemos de entender que es gracias a la misericordia de Dios que aún siendo pecadores Dios nos tomó en cuenta para su gloria y para su honra. Que esto no dependió de nosotros, sino de Dios. Y que hay palabras, hermanos, que nos deben de estimular a saber que en verdad la obra que se hizo por nosotros es grande. Y es algo tan precioso que muchas veces el creyente no valora. Quizás porque no ha puesto su confianza total en las cosas del reino de Dios, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y parte de ese reino ya se manifestó en nosotros. Y es esto lo precioso que Dios hizo por nosotros. Dice esta misma carta en Romanos, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros los pecadores. Y si Él murió por nosotros, si Él fue el que se entregó por nosotros, ¿qué más podríamos nosotros en un momento dado dudar? ¿Por qué no valoramos estas palabras tan preciosas, verdad? Que han sido dadas por Dios para nosotros. Sucede que a causa de las diversas dificultades no llegamos a entender, hermano, que estas son secundarias. Las pruebas que aquí pasamos son temporales. Hay pruebas difíciles, sí, duras, pero que la palabra de Dios nos enseña que los primeros creyentes tuvieron pruebas más difíciles que las nuestras. Y que ellos, cuando pasaban pruebas por causa del Evangelio, se sentían regocijados, se sentían privilegiados. Y decían: gracias, Señor, por serme parte de los vituperios que te hicieron a ti también a mí. Ellos se sentían como que eso era un privilegio. Y así lo debemos de ver. Y esas eran pruebas grandes. Cuando los apedreaban, cuando los encarcelaban, los perseguían, ellos decían: qué bueno, porque Dios se ha manifestado y ha tenido misericordia y nos han hecho lo mismo que le hicieron al maestro. ¿Cómo se sentían ellos? De eso se sentían ellos privilegiados. ¿Por qué razón sucedía eso? Porque todo lo material había pasado a un segundo plano. Y lo que a ellos les interesaba era la obra majestuosa que se había hecho en ellos. ¿Y qué era? Que habían sido salvos de la condenación, que habían sido escogidos por Dios. Ellos se sentían como privilegiados por eso. Y tomaban en cuenta cualquier dificultad, pero no le daban la importancia como el hecho de lo que nos revela la palabra en Romanos capítulo 8, cuando dice, versículo 33, ¿quién acusará? ¿Cuántos escogidos de Dios sabemos aquí? ¿Quién lo va a acusar a usted si el que lo ha justificado es Dios? El único que puede acusarnos a nosotros, ¿quién es? El que nos puede, ¿quién es? El hombre puede acusarnos, pero si al que usted ofendió, al que usted y yo no lo tomamos en cuenta, le ignoramos y le ofendimos, pero nos perdonó, ahora ¿quién lo puede acusar a usted? ¿Verdad que esos son valores que la iglesia a veces no considera? ¿Quién le va a acusar delante de Dios? Va a ir y decirle: Señor, mira, este hombre es un gran pecador. Y el Señor, que le va a decir: sí, pero por él yo morí, lo escogí para mi gloria. O sea, de eso debemos de sentirnos regocijados. No hay nadie, aquellos que nos hemos rendido al Señor Jesucristo, que hemos venido al conocimiento de su palabra, debemos valorar esto, iglesia. No hay quien pueda acusarle. Ni aún el mismo enemigo, que es el considerado también el acusador, le dice la palabra. No puede presentarse delante de Dios ahora ya, no, porque y decir: aquí está el hermano tal, mira este hermano. No puede, porque el Señor Jesús ya lo justificó. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos puede acusar si han sido escogidos por Dios? ¿Quién puede poner una acusación?
las acusaciones son llevadas delante de un juez. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Quién es el juez? ¿Cómo? Dios. Y Él le dio todo el juicio ¿a quién? A su Hijo Jesús. Ahora, entonces, como las demandas son llevadas a Él, pero ese juez, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo? ¡Aleluya! Entonces, ¿quién le va a acusar, hermano? ¿Pero por qué creemos las acusaciones? Porque no hemos entendido esta revelación de la palabra de Dios. ¿Quién le va a acusar? Si al que le llevan la demanda, al juez que le dicen este pecó, ese juez dice, yo a este ya lo perdoné. Eso dice la palabra. Si no, vea lo que dice el versículo 34 también. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Por eso se recuerda que este mismo Señor Jesucristo era el que decía, temer a aquel que puede echar vuestra alma al infierno. No temáis a los que matan el cuerpo. Pero si hay alguien a quien deben de temer, ¿a quién? A ese juez que puede enviarme a la condenación. Pero ese juez, respecto a los escogidos de Dios, dice lo siguiente: ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además de eso, ¿qué hace por ustedes, hermano? El que además está a la diestra de Dios, el que también ¿cuál es un intercesor, hermano? Solo son 3 palabras que hemos encontrado. No hay nadie que lo pueda usted acusar. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? No hay nadie a usted que lo pueda condenar también. ¿Por qué? Porque el que murió por usted es el mismo que le salvó y usted ha puesto su confianza en Él. Qué lástima que estas palabras no las valoramos. Qué lástima que las menospreciamos. Qué lástima que a veces, hermano, los mensajes que son bien recibidos por la gente son los mensajes que son llenos de palabras infladas, como dice el mismo apóstol, ¿verdad? Aquellas palabras que son vanas, que lo que nos enseñan es a ser más vanidosos, a ser más banales, cuando eso, hermano, no tiene nada que ver con la verdadera obra majestuosa hecha a favor de nosotros los creyentes. Pero qué bien que Dios le ha concedido a usted y a mí revelarnos su palabra. Aunque otros la menosprecien, aunque otros dicen, uy, qué aburrido está el mensaje, yo quería que me hablaran que Dios me va a sanar, que Dios me va a libertar, que Dios me va a llevar a cada día sí, ya lo lleva a cada día de gloria en gloria. El problema es que no hemos visto cuán grande es esa gloria en la cual Dios nos ha colocado. Porque creemos que la gloria solamente es tener el bien material, tener el bien de la salud, tener el bien del estado físico de nuestras vidas, de nuestra familia. No, hay cosas mayores a las que nosotros debemos de vivir agradecidos por toda una vida. ¿Por qué? ¿Cuál era nuestro lugar? La condenación. ¿Pero qué hizo el Señor Jesucristo? El que condena te tiene como justo, como justificado, mejor dicho. No que seamos buenos. No, ya lo decíamos al principio, la carta lo dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto, hermano, ya se lograba visualizar en los tiempos del Señor Jesucristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amado hermano, entonces, ¿qué más necesitamos? ¿Cuántos estamos bendecidos, hermano, por estas palabras? Fíjense, cuando el Señor Jesús vivía en esa tierra, vino a su ministerio, manifestó literalmente estas palabras, escritas por el apóstol Pablo alrededor de unos, quizás podríamos decir 5 o 6 años, o unos 10 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Él lo manifestó hacia alguien. Él lo manifestó cada vez que él se acercaba a un pecador. Él sabía que esa persona era pecadora, ¿o no? Pero él ya sabiendo cómo era, él manifestaba ese amor. ¿Y quién podía decirle a alguien algo si lo acusaban? Esto se manifestaba en los milagros que vemos de nuestro Señor Jesús. Se ve que le acusaban a este con pecadores come. Este a los pecadores les hace favor. El Señor sabía o no que eran pecadores. Y hacia ellos el Señor se allegaba. Hay un caso especial en el que estas mismas palabras
se cumplen literalmente en la vida de una persona. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Acuérdense, lo que sucedía era que había una acusación. Amén, iglesia. Había también, esa acusación traía por consecuencia una condenación. ¿Y qué más? Que aparte de eso, no había quien entonces por nosotros. Pero vea lo que el Señor hace con los pecadores, como usted y como mi persona. Lo hizo en su ministerio. Lo tenemos. San Juan, que le dije, capítulo 8, ¿verdad? Vea, aquí sucede que estas palabras, literalmente, el amor de Dios manifestándose a la vida del pecador. Nosotros somos pecadores. Necesitamos que alguien nos rescate de esa condición. Ahí está Cristo. Capítulo 8 dice, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. 2. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Parece que esa era un día común, un día del itinerario de nuestro Señor Jesucristo normal. Esa era su forma de vivir. Orar, enseñar la palabra, sanar enfermos. Ese era el diario vivir del Señor Jesucristo. Continuamente vamos a ver en los evangelios que el Señor Jesús se retiraba a orar, a platicar con el Señor. Y continuamente le vamos a ver que los evangelios muestran que el Señor estaba enseñando. Y en algunas ocasiones, y no algunas, sino muchos, sanando. Esa era el cotidiano vivir de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón? Una sola, su naturaleza. Vivía en un cuerpo terrenal, pero su naturaleza espiritual nunca la perdió. Hacia eso somos llevados nosotros. A vivir en esta tierra, pero como hijos de Dios. Eso es lo que el Señor Jesús manifiesta. ¿Tenía un cuerpo terrenal el Señor? Sí. Un cuerpo físico que se cansaba, que incluso que muestra que tenía la naturaleza de un hombre. Se cansó, comió, durmió. ¿Qué más? Lloró también. ¿Manifestó emociones? Sí. Entonces su cuerpo era igual al suyo y al mío, pero su naturaleza divina estaba en ese cuerpo. Esa naturaleza divina está en usted y está en mí. Y a eso somos llamados, a manifestarnos de la misma forma como el Señor Jesús se manifestaba. ¿Qué dice el capítulo 8, versículo 1 y 2? Que por la mañana él volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Eso era lo que él hacía de continuo. Pero en el 3, entonces, aquí aparecen los acusadores. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida ¿en qué? En adulterio, y poniéndola en medio, dice el 4. ¿Pueden leer conmigo en voz alta? Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo. Vaya, aquí ¿qué encontramos? Encontramos a un juez, ¿o no? Encontramos a unos acusadores, ¿me estoy equivocando? Y encontramos a una acusada. Esa es la vida de usted y mía. Dios es el juez. El pecado nos acusa. Amén, iglesia. ¿Y nosotros quiénes somos? Los acusados. ¿Y cuál es la consecuencia por ser acusado? El problema no es que se nos esté acusando de algo que no hayamos cometido. El problema es que sí lo hemos cometido. Y tal vez no el acto del adulterio, pero el pecado en sí, a lo que el Señor nos quiere llevar esta mañana. Pongamos la atención de vida. Esta es la verdadera realidad suya y mía. Usted es el pecador acusado por el pecado, por el mundo, por el mismo Satanás. Amén, iglesia. Dios es el ser santo al cual nosotros hemos ofendido, quien funge como juez, dándole autoridad a su Hijo. Amén, iglesia. Y nosotros somos el ¿qué? Los culpables de ese pecado. Somos culpables. Amén, iglesia. Y somos presentados delante de Dios como esta mujer, ¿verdad? El Señor está haciendo su labor. Dios está en su trono, ejerciendo su dominio. ¿Puede ejercer su autoridad de juez? Claro que sí. Y le es presentada mi vida delante de Él. ¿Como quién? Ahí está mi granado. Un gran sinvergüenza.
Aquí está la lista de pecados que ha cometido. Pero ¿qué decía Romanos capítulo 8? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Cuántos escogidos de Dios ponemos aquí? Hermano, lo que se ha hecho por nosotros es grande. Esto debería de la iglesia de provocarle, ¿verdad? Si va a lanzar, debería de lanzar por esto. Amén, iglesia. Así a la mujer le dijeron, aquí están los escribas, Señor, he aquí una mujer llevada, encontrada en el acto mismo del adulterio. Bueno, versículo 4. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear ¿a quién? A tales mujeres. Qué lástima, iglesia, que hasta el día de hoy se sigue dando. Y esto que duro hablarlo, pero hay que decirlo tal como sucede. Muchas veces en la iglesia, lejos de enseñar la doctrina de la salvación, se hablan otras cosas. Se habla de la condenación, se habla de la, ¿cómo sería? De lo contrario, de la acusación. Usted no anda bien, hermano, y en vez de decir, hermano, vamos, deje eso, con palabras de amor, como lo dice el apóstol Pablo, dándole el consejo a Timoteo: si vas a reprender a alguien, considérate a ti mismo, ve y repréndele. Al padre, al anciano lo vas a reprender como si fuera tu padre, dice, al joven como que si fuera tu hermano, a las mujeres como si fueran unas viudas, como que si fueran tu abuela o alguien mayor que tú. Considera todo eso, le dice. Pero la iglesia ha perdido esa esencia y no enseña verdaderamente la verdad de Dios, sino que empieza, ¿verdad?, a etiquetar. Ese hermano no sirve, ese hermano no anda en nada. Parece ser, hermano, que nosotros hemos tomado el papel de juez como los escribas. Los escribas esperaban en su religiosidad, porque el poder lo tenía el Señor Jesús para decir, apedrean, ¿o no, hermano? Y está la acusación en el versículo 5. Y en la ley nos mandó. Aquí aparece otro elemento esencial en la vida de nosotros. La ley, como dice el apóstol Pablo, es nuestro ayo. O sea, delante de ella, ¿cómo nos encontramos? Fallé, ¿o no? Que dice el versículo, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, vaya, literalmente hay una acusación, sí. Literalmente hay una infracción, también. Y también hay un juez, ¿o no? Pero como la mujer seguramente es escogida por Dios. En este caso la mujer samaritana, perdón, la mujer adulta, es escogida. En la misericordia de Dios, una mujer pecadora, esta enseñanza, hermano, es la realidad nuestra. Alguien podrá decir, hermano, lo que usted está haciendo, no, la Biblia me lo está enseñando, no soy yo. Claramente dice que al pecador el Señor le está ofreciendo ¿el qué? La mano. Si quién de nosotros podemos decir que merecemos tener algo, hermano? Nadie. ¿Quién de nosotros podría decir, ay, hermano, yo tengo derecho porque viera que me ha portado bien esta semana, el Señor me va a bendecir porque hoy sí ha andado bien? Hermano, usted está, bueno, lo que decía el estudio bíblico de Hebreo, usted casi está poniendo por inmunda la sangre de Cristo, porque está diciendo, lo que yo hice es lo que hace que Dios haga algo por mí. No es su sacrificio ya, ¿verdad? Sino que ya soy yo. ¿Qué sucede? Bueno, versículo 6. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aquí sucede lo que dice Romanos. Dios pasó por alto nuestros pecados. Para que lo que se ha hecho por nosotros es grande. ¿A dónde queda, hermanos, si tenemos dinero o estamos enfermos? En este caso, ya presentándonos delante de Dios, para que eso queda en un segundo plano. El dinero y la situación de salud son para este mundo.
La prosperidad económica sirve para este mundo. Pero allá, delante de ese juez, no vamos a necesitar ni tan siquiera salud. Lo que vamos a necesitar es que se nos digan que han sido perdonados nuestros pecados. Y lo peor es que se nos va a decir, allá se te dio la oportunidad. Allá llegué yo. Como hice con la mujer adúltera, lo mismo. Lo hizo también con la mujer samaritana en el capítulo 4, si no me equivoco. Una mujer en pecado, hermano. Igual que esta. Pero claramente dice que el Señor, habiendo pasado por alto los pecados. Ahora, esto no es para que nosotros pequemos, porque también, como dice el mismo apóstol Juan, ¿verdad? Vamos a repetir ese texto tan precioso, amoroso, que dice: hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Para eso les escribo esto. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Se nos está predicando esto, pero para ya no pecar. Para que nos demos cuenta de dónde hemos sido salvos. Esto es como que si usted, hermano, en pocas palabras, lo metieron en un horno y salió ileso. ¿Quién se volvería? ¿A quién de ustedes le gustaría meterse en un horno de fuego como metieron aquellos tres varones? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿A quién le gustaría? Dice mi esposa que a mí me metieron el color salí moreno, ¿verdad? Amados hermanos, ¿quién me gustaría meterse? Pero le voy a poner un ejemplo, en pocas palabras. A usted y a mí nos metieron, pero salimos ilesos. Entonces el pecado es el horno. Y si salimos, hermanos, y no nos pasó nada, ay, hermano, ya no volvamos a ir. No vaya a ser que el otro vecino que me... O sea, la advertencia es para eso, porque hacia eso va el Señor Jesús. Continuemos, versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Aquí el Señor Jesús hace una maravilla. Aquí los encierra todos en el pecado. Aquí claramente hace ver que el que te está acusando muchas veces es igual que tú. Necesita el perdón de ese pecado, ¿no, hermano? Pero no vamos a utilizar, ay, es que no. Lo que quiere es hacernos entender el Señor. No hay ni un justo. No hay ni un. Lo dice Romano, lo dice aludiendo al Salmo, ¿verdad? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Todos a una se corrompieron. ¿Cuántos? Todos. Aquí está la muerte. Bueno, dice el Señor, eso dice Moisés. Está bien. Vale. El primero, como aquí veo que están acusando a una mujer que esté en pecado, el primero que esté sin pecado, dice el Señor. Y ahí nos vamos a encontrar todos con ellos habían llevado a una mujer a acusarla y ellos también tendrían que haber sido ¿qué? Acusados. ¿O no, hermano? El único que puede tener capacidad de acusarme y condenarme y de declararme, hermano, culpable es Dios. Él es el juez de la tierra. Él es el juez de todo el universo. Ese Dios, ese juez, les dice: bueno, vamos a ser justos. La mujer ha sido hallada en pecado, pero aquí, el que esté sin pecado, que agarre la primera piedra. El problema es, ¿qué sucede? La naturaleza misma le enseña al hombre si vive o no en el hombre. Le ha dejado algo que nosotros conocemos en este tiempo como conciencia. ¿Qué es lo que sucedió en el versículo 8? Él, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, como dice iglesia, la pregunta, acusados, la pregunta, ¿quién eran acusados? Pero ¿y ahora?
También ellos. ¿Y quién les dijo que estaban en pecado? Pero esa conciencia, ¿quién se las ha dejado? Es el mismo Señor Jesús. Si el único justo, ¿a quién le quiso decir? El único era Él. Él podría arrojar la piedra, pero ¿por qué Él no lo hace? Porque Él estaba justificando a la mujer, le estaba dando una oportunidad como se la ha dado a usted. ¿O no? Entonces dice el versículo 9, pero ellos al oír esto, ¿qué fue lo que oyeron? ¿A qué se refiere cuando dice el versículo 9, pero ellos al oír esto? ¿A qué palabra se refiere? A que tenían pecado. Al oír esto, acusaron por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo y la mujer que estaba en medio. Amados hermanos, parece ser que no nos hemos dado cuenta que delante de Dios todo está descubierto. Aquellas conciencias de aquellos hombres quedó delante del Señor Jesús como descubierto. Parece ser que el mismo Jesucristo, revelándoseles como Dios, les dijo: bueno, vamos a ver si alguno de ustedes tiene la conciencia. Quizás ellos dijeron: va a saber que yo he cometido tal cosa. ¿O no, iglesia? Miren, amados hermanos, y miren la bendición que viene. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo nada, sino a la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que? Vaya, ¿qué dice Romanos con el texto que iniciamos? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién lo va a acusar? ¿Dónde están? ¿Por qué? ¿Por qué ya no están? Porque fueron encontrados culpables. ¿O no, hermano? Y el único que puede justificar es el juez. Él sí queda ahí. Amén, hermano. Eso es lo que se hizo con nosotros. Mire, en pocas palabras, hermano, el deseo de el hombre religioso pues muchas veces es que nos vaya mal en la vida. El deseo del religioso es que seamos consumidos. El deseo del mundo es que nos vaya mal también. ¿Qué deseaban estos hombres contra esta mujer? Que la mujer muriese. ¿O no, hermanos? ¿Y ustedes qué creen que hubieran hecho ellos cuando Jesús la empezara a apedrear? O que el Señor les dijera: no, hombre, ¿y para qué se han tardado? Muerta lo hubieran traído. Yo creo que hubieran aplaudido. Porque los que lo acusan, eso quieren. Eso es lo que quieren. Los que le dicen: ya no vayas a la iglesia, si de nada te sirve, si mira cómo sos, hermano, lo que quieren es verle destruido. Esos mismos que le acusan ya no tienen cómo. ¿Por qué? Porque el juez de la tierra, el juez del universo, le dio perdón. Porque esa mujer es escogida y tuvo misericordia Dios de ella, como la tuvo de nosotros. Usted dirá: hermano, está defendiendo usted igual, porque algunos, fíjese que históricamente este capítulo, esta parte, hay algunos perversos que aluden que no fue escrito por San Juan. Hay algunos que creen que estos judíos ortodoxos llegaban a decir que esta parte no debería de haberse escrito, porque son ortodoxos. ¿Cómo es posible? Parece ser que Jesús tomó en poco el adulterio. No, el adulterio, hermano, es uno de los pecados más inmorales que existen y ha existido durante toda la vida. Lo que quiere enseñarnos el Evangelio es que el Señor tiene misericordia, pero hay da la oportunidad como se la dio a esta mujer. Y lo que está enseñando es lo mismo que dice Romanos. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Alguien me puede leer el capítulo 8, versículo 33? Romanos, ¿qué dice?
No, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos? Vaya, la pregunta, ¿dónde están los que acusan a la mujer? ¿Dónde están? ¿Por qué? Porque eran culpables. ¿Pero delante de quién se fueron? Del juez. El juez, ¿cómo vio a la mujer? Pecadora, sí, pero a saber qué corazón Dios no le dio. En el versículo dice, ¿dónde están los que te acusaban? La segunda parte es la otra parte que nos enseñaba Romanos. Ninguno te condenó. Esa es la otra pregunta, ¿o no? Ninguno te condenó. ¿Quién se quedó allí con la mujer? ¿Por qué no se fueron? Primero, porque él no tenía ni un pecado para que lo acusara y se fuera o no. Vaya, el que podía juzgar, ahí estaba. El que podía condenar también, ahí estaba. ¿O no, iglesia? Si no lo condena el Señor Jesús, si no lo acusa el Señor Jesús, ¿quién lo va a condenar? ¿Ah? No sé si estamos entendiendo lo que nos quiere decir Romanos. El único que podía acusar a esta mujer era el juez. El único que podía condenarla era Jesús, ¿o no, hermano? Y ese es el que se queda allí. ¿Los demás dónde están? No están. Pero el que no tenía pecado, sí, él. Pregunto, ¿Jesús podía lanzar la primera piedra? ¿O no tenía capacidad? ¿Moral? Claro que sí. ¿O no? ¿Qué pecado le hubiese dicho? Vaya, el primero que esté libre de culpa, que lance la piedra, ¿verdad? El primero, ¿quién hubiera sido? Jesús. Y él respaldando la ley, ¿no, hermano? ¿Lo podía hacer el Señor Jesús? Claro que sí. ¿Podía agarrar la piedra? ¿Podría apedrear a la mujer? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué pecado acusaba al Señor? Pero el que puede acusar, ¿qué hizo con usted? ¿Ah? Nos perdonó. ¿Y qué más hizo? Nos justificó, correcto. ¿Y ahora qué hace? Intercede. ¿Qué estaba haciendo el Señor por la mujer? Con esto, alguien podrá decir, hermano, el Señor estaba matando el tiempo. Estaba intercediendo. ¿O no, hermano? Eso es lo que es el Señor con usted y conmigo. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer. ¿Dónde están los que te acusaron? Ninguno te condenó. Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo, aquí está lo que se hizo con usted y conmigo. Alguien va a decir, ay, no, hermano, yo gracias a Dios no cometí ningún adulterio, ni fornicación, ni he robado, hermano. Mira que yo he sido bueno. Ay, hermano, a diario arrepiéntase, porque delante de Dios usted no puede tomar, como dice Hebreo, vuelvo a repetir ese estudio, no puede tomar por inmunda la sangre de Cristo. Algún pecado tenemos y no son nuestras obras, porque eso es también tomar por inmunda la sangre de Cristo. Creyendo, ay, hermano, sí, yo, porque soy algo bueno, me va bien. No, sí, no, a usted le va bien porque Dios es bueno. Amén, hermano. Si usted no ha pecado, porque Dios le ha dado esa fuerza. Pero sin vergüenza delante de Dios se encontraba al igual que aquellos que van a la mujer a acusarla. Lo que Jesús hace es lo que se hizo con todos nosotros. Ni yo, y yo sí tengo capacidad para condenarte. ¿O no? Esa palabra yo, ese sí podía acusarlo. No solo acusarlo, sino condenarla. ¿O no, hermano? Pero ¿qué se hizo con usted y conmigo? Se nos perdonó el pecado. ¿Cuál es la recomendación siguiente? Estos somos llamados. ¿Qué dice? Vete. Va. Pero la palabra de Dios, vete. ¿A dónde? ¿Nunca se han puesto a pensar a dónde tendría que ir esta mujer? A vivir una nueva vida. ¿O no? Aleluya. ¿Qué creen ustedes que andan en eso? El adúltero, el Señor no me condenó. Si esta mujer viviera, ¿qué testimonio nos diera, hermano? ¿Usted cree que quizás volvió a adulterar? No se sabe. Pero yo creo que considerando, hermano, que si ella se le reveló que Jesús fue el que le perdonó, yo creo que esa mujer hasta el día de hoy
brincar de alegría, hermano. Sí, amén. Y no volvió. Se le dio el consejo que a usted y a mí se lo pagaba. Te perdoné, no vuelvas a ir. ¿De dónde han sacado a esta mujer? ¿Del horno o no? Salió como iglesia. Pero ¿cuál fue la recomendación? No te vuelvas a meter. No te vuelvas a meter. Porque se te ha sido perdonado. Amén, hermano. Va que deberíamos estar alegres de estas cosas. Sí, amén. Pero lastimosamente, hermano, sueños nos dan las enseñanzas. Hay que durar todo el día, a veces el problema. Pero el que está comiendo, el que su alma está alimentándose o no. Amén. Pero aquel que viene, hermano, ni de sanidad hablo el hermano, mire yo como llegué todo amolado. ¿Saben que en tiempos de Jesús muchos no fueron sanados? A mí me va a decir que estoy loco, pero voy a decir una realidad. ¿Creen ustedes que en los tiempos de Jesús quedaron muchos que no fueron sanados? Sí, amén. Claro que sí, ¿o no, hermano? La Biblia dice, ahora, hubieron muchos que fueron sanados y no fueron escritos en la Biblia también, ¿verdad? Pero hubieron muchos leprosos, hubieron muchos ciegos que no volvieron a ver, ¿o no, hermano? Sí, amén. La pregunta, ¿cuál era la importancia? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué la Biblia no describe que todos fueron sanos? Pero a todos se les dio una oportunidad que creyeran en el Salvador, no importando si eran ciegos. ¿O no, hermano? El alma. El alma, amén. Lo físico quedaba en segundo lado. Lo económico quedaba, hermano. Pero aquí la iglesia está invirtiendo, hermano, los principios del Evangelio. El Evangelio es salvación del alma. Y dice San Juan que Dios quiere que prosperemos, pero lo primero que tiene que prosperar, ¿qué es? Nos dice, pues, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera el qué. Lo principal es el alma. Ahora entiende que si le predicaran a esta mujer, Romanos capítulo 8, entendiera, de verdad, ¿quién me va a juzgar si los que me acusaban no están? ¿O no, hermano? ¿Y quién me va a condenar si el que me puede condenar me perdonó? Amén. Y ese fue el que hizo la obra. ¿Cuál fue? Murió por este pecado. Y ahora está a la diestra del Padre, ¿cómo? Intercediendo. No, Señor, yo lo perdoné. No lo, pues no lo destruyeron. Sí, amén. Si este mundo, hermano, todos, si Dios quisiera, en menos de un segundo nos destruyeron. Y hagámonos una pregunta. ¿Habrá motivos para que el Señor nos destruya? ¿Incluida la iglesia? Sí, la iglesia. Con toda misericordia que le diga a Dios la saca. ¿O no, hermano? Si mire cómo somos de rebeldes. No buscamos a Dios. Es la misericordia de Dios. Por eso, terminemos en Romanos, por lo que empezamos. Ahora sí entendemos que estas mismas palabras dichas a la mujer son las mismas palabras que el apóstol Pablo está revelando en el capítulo 8. ¿Quién va a acusar? Si el que le acusa, hermano, también es culpable. Y el único que le puede condenar es el que te ha perdonado. ¿Quién le va? Mira, hermano, le voy a poner un ejemplo aquí en la justicia terrenal. Usted acusa a un hombre, ¿verdad? Que es un granchero del juez a donde usted lo lleva, ¿verdad? Y usted llega al estrado de ese juez y le dice, aquí le traigo a este hombre que me ha robado, pero ese que le ha robado es un granchero del juez. Estoy hablando así porque eso se da en la tierra. ¿Usted qué cree que va a ser el amigo de ese? No roba. Y si le robó, ya no lo tiene ni modo, ¿no? Lo está defendiendo, ¿no? Esta mujer va a volver a ir a acusar a este hombre. Si el que le puede condenar le he dicho que no lo va a meter a la cárcel, eso se ha hecho con usted. El que nos puede condenar, ¿quién es? Es el juez. Y el juez le ha justificado. No es que usted no sea culpable. En la silla de los pecadores, allá sentaron a la mujer adúltera, ¿o no? Allí dice que cometió un pecado de adulterio. La ley dice que hay que apedrearla, ¿o no? Vaya, el que la mujer es culpable. Vaya, estoy de acuerdo, dijo el Señor. Eso acepta. Que eso está escrito por Moisés. Bueno, pero el que no haya cometido
Y el único que no había cometido pecado, ¿quién era? Jesús. Por eso él no se va. ¿Y los demás a dónde deberían de estar? En esa misma silla. No era que Jesús era un adúltero y por eso no la condenaba, no, él se quedaba allí, porque él sí tenía poder, él tenía autoridad moral y tenía autoridad de Dios divina para poder acusar a la mujer. Pero hizo lo que dice Romanos 5:1. Con eso termino. ¿Qué dice Romanos 5:1? La mujer es culpable. Te voy a dar una oportunidad. Te perdono que se justificara. ¿O no, hermano? Vete. Te mereces que te apedreen, pero yo que te puedo condenar, le digo, te perdono. ¿O no? Pero ya. Vive como que nunca lo has hecho. Eso es arrepentimiento, lo que el Señor le está diciendo. Que se arrepienta. Vete y no lo vuelvas a hacer, porque otra vez no voy a estar todo. Eso es lo que quiere decir el Señor Jesús, ¿o no, hermano? Pero el cristiano nadie se equivoca. Se le es perdonado el pecado. Ay, tal vez el Señor me perdona. Sí, te puede perdonar. Pero no estamos hablando de jugar. No sé si hemos entendido, hermano. ¿Qué hemos aprendido, hermano? 3 cosas, hermano. El que nos puede acusar y condenar es el mismo que nos escogió, es el mismo que nos perdonó y que intercede por nosotros. Entonces, hermano, ya no vayamos al pecado, no, pero si de allí no, mire, es como que usted, no sé si se acuerda cuando estaba pequeño que su mamá le dejaba tareas que hacer y llegaba la hora de la que llegaba su mamá a pedir las tareas y usted no había hecho ni una, hermano. ¿Cómo está usted? Afligido y matando el tiempo. Ojalá que se quede de la abuelita, que no venga todavía para terminar, porque no es lo que nosotros hacíamos, como nosotros vivíamos, hermanos, antes de donde mi abuelita, después de donde mi abuelita, nosotros ojalá que se quede ahí hablando con la abuelita para que todo eso nosotros lavábamos los trastes, barríamos y hallaba todo limpio porque se hallaba sucio, ¿no? Pero si llegaba y no nos hacía nada y pasaba todo el día, quien nos podía castigar, ya le pasó. Quien nos podía castigar y condenar es el Señor. Amén, hermano. Amén. Pero ¿qué hizo? Pasó por alto nuestras ofensas. ¿Cuál es la recomendación? Gracias a Dios que no nos castigaron. Nacimos pecadores, fuimos pecadores, pero ya no vivamos en el pecado. Amén. Dejémonos aquí, hermanos, démosle gracias a nuestro Dios por su infinito amor y por su gran misericordia. Oremos en esta hermosa mañana.